el personaje que nos convoca es Kant, ¿ya? Y su filosofía que se denomina trascendentalismo. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es el aporte de este personaje? Principalmente llegar a ofrecer, a postular una síntesis a lo que había sido la disputa entre dos grandes corrientes, ¿cierto? El racionalismo, un pensamiento asociado al idealismo, desarrollado por René Descartes desde Francia, y posteriormente desemboca a ultranza en la figura de Leibniz, ambos grandes matemáticos, como lo sabemos bien. Y por otro lado, el empirismo que se desarrolla en Europa, pero en la Europa de Inglaterra, ¿cierto? En ese componente, y que pasa por Locke, por Berkeley y por Hume. Entonces, ese es el aporte y recordemos que la distinción principal es que frente a esta problemática del conocimiento, Kant reconoce al ser humano como un receptor, pero activo, ¿ya? Entonces, ¿cómo va esta síntesis? Un poco de sus palabras. Dice, aunque todo nuestro conocimiento comienza en la experiencia, empirismo, no por ello procede todo él de la experiencia, racionalismo. ¿Y cómo es que hace esto? Bueno, hay que volver a un poco revisar los personajes, ¿cierto? Todo, todos estos filósofos tienen un componente, una postura o una frente a la teoría del conocimiento. Y también tienen una postura metafísica, ¿ya? O una apreciación respecto a la metafísica. El padre del idealismo en su conformación, en su identidad más nítida, es René Descartes, ¿ya? Él ofrece como método la duda metódica, ¿ya? Y desde él es capaz de asegurar una primera aseveración, que es el yo pensante, y tras el cogito ergo sum, pienso lo que existo, es capaz de extraer la existencia divina y desde ahí la existencia de las cosas. En ese sentido, dos libros recomendados es El discurso del método y Meditaciones metafísicas. En Inglaterra está John Locke, ¿ya? John Locke lo que nos pone al alcance es una teoría del conocimiento que tiene una aproximación psicológica, ¿ya? Y en esta aproximación psicológica trabaja con el plano de la idea y las divide en ideas simples y complejas. Y nos dice las complejas en realidad provienen del entendimiento, pero ese entendimiento está estructurado a través de ideas simples. Y al fin y al cabo, las ideas simples siempre provienen de la experiencia, ¿ya? Ya sea de la experiencia externa como sensaciones o de la interna como reflexiones, ¿ya? Se le conoce por dar a entender que nuestra mente se tiene que alimentar de la experiencia primeramente de la sensible, y en ese sentido sería como un papel en blanco o una tabla rasa, en la cual se va escribiendo el conocimiento y el entendimiento a la vez. Su libro clave, Ensayo sobre el entendimiento humano. George Berkeley, el obispo. Eh, Él continúa el trabajo o la posición psicologista de Locke, pero llevándola a un punto en que es capaz de negar la existencia de la realidad material. Por eso su conocimiento, su filosofía se le conoce también como inmaterialidad, ¿ya? Y él ve las percepciones como la vivencia de ser, es decir, sobre lo que hay certeza es sobre las percepciones, sobre los contenidos mentales. Los contenidos mentales es lo que existe. Pero bueno, en su metafísica persiste todavía la idea de Dios, ¿ya? Como sustancia, ¿ya? Libros claves tratados sobre los principios del conocimiento humano. Viene David Hume. Para David Hume, eh, lo más interesante es que él clasifica la idea en aquellas que son, o la descompone en dos aspectos, por decirlo así.
uno, las impresiones, lo que no es dado a través de los sentidos, y otro, la, con las cuales esto que no es dado lo evoco como, como interpretación o lo evoco como recuerdo, ¿cierto? Y, pero, bueno, es eso. Las ideas en el fondo deben tener un fundamento en la impresión y hay que buscarlas, siempre tras una idea hay que buscar de qué impresión viene, ¿ya? En ese sentido, llega a que el conocimiento en general es una estructuración vía la asociación de ideas, ¿ya? Es una asociación ideal. Si veo el, si veo el sol, lo, lo asocio con la idea de calor, con la idea de temperatura, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, las relaciones causa y efecto no son más que asociaciones de ideas. ¿Ya? Para él, la idea de sustancia no proviene de ninguna impresión, por lo tanto, él también hace una negación de la metafísica. Libros clave, tratados sobre la naturaleza humana, investigación sobre el entendimiento humano. Bueno, en términos paralelos, en Alemania, Gottfried Leibniz, inventor o descubridor del cálculo diferencial integral, ¿cierto? Él parte diciendo, bueno, en realidad los juicios, las proposiciones, ¿cierto? Eh, hay de dos tipos. Hay verdades de razón y hay verdades de hecho, ¿cierto? Las verdades de razón son aquellas que tienen la propiedad de que el predicado del juicio, porque un juicio tiene un sujeto, ¿cierto? Una cópula y un predicado, el predicado proviene, es parte del sujeto, es decir, ahí las deducciones son por estructuración lógica, de hecho él se le conoce como uno de los formalizadores de la lógica. Y las verdades de hecho, pero las verdades de hecho tienen este carácter contingente. Por ejemplo, el que yo esté grabando ahora, podría no estarlo. Fernando está grabando, podría no estarlo haciendo. Eh, entonces, estructura de esa manera la distinción y él, como bien racionalista, él cree en el ideal racional, es decir, que todo conocimiento sea posible estructurarlo como lo está estructurado la matemática, con verdad de razón. Eh, Él no suelta la sustancia y para crear una sustancia universal, una cosa en sí existente, así como los átomos en la física, para él son las monadas en la metafísica. ¿Ya? Y las monadas son, bueno, son todo otro capítulo, no vamos a entrar en ello. ¿Ya? Bueno, libros clave, nuevos ensayos sobre el entendimiento humano, en contraposición a lo de Locke, ensayos sobre el entendimiento humano, y el de la monodología.